Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 28 de mayo. Ya estamos a punto de terminar el mes de mayo. Este miércoles que para nosotros es un lujo porque cuento con un invitado realmente excepcional. Es un conversador increíble, pero es militar, es médico, es deportista, es intelectual y es una persona, una persona pero tan absolutamente increíble que van a conocerla esta noche. Bueno, ustedes ya la conocen, pero lo tenemos aquí en el programa con nosotros. Es un hombre del Renacimiento, ni siquiera de la Ilustración. La Ilustración le queda poco. Es Pepín Rioseco. Hola, Pepín, muchas Madre mía, gracias. qué presentación has hecho, qué Es barbaridad. un hombre del Renacimiento, porque Bueno, es bueno, intelectual, es bueno. militar, es cuando los militares, oye, cuando aquellos militares, ¿te acuerdas que los grandes liberales del siglo XIX, del siglo XVIII, eran militares? Porque Sí, tuvieron más de un problema aquí con el absolutismo, pero era la libertad, la imagen de la libertad la daba la milicia entonces. sí, sí, es verdad, No lo sí, que sí, luego se les sí, sí. atribuyó de que eran poco menos que unos cargos, no, 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 la no, no. libertad vino, sí, sí, es verdad, es La exacto. libertad vino precisamente de Sí, la milicia. sí, es Y verdad. ahora acabamos el otro día, el domingo pasado, estuvimos en Oviedo con el Día de las Fuerzas Armadas. Sí, Y ahí hubo un abucheo monumental a la ministra de Defensa. Es curioso, porque normalmente los ministros de Defensa siempre salen bien parados de las crisis de gobierno, pero en este caso Margarita Robles se llevó más de un capón. Y yo digo una cosa, ella cuando habla, y habla del ejército, y yo podríamos empezar por ahí, ella siempre habla del ejército en el exterior, de las misiones, que ella siempre dice, misiones de paz en el exterior, y se olvida del protagonismo que tiene que tener también el ejército en el interior de la patria. ¿Tú cómo lo ves? bueno, es esencial, claro. Eh, el ejército es para defenderse del exterior, sin duda, y es para defender la unidad de la nación, Sin duda. también, Desde el sin duda. capitán general hasta el último soldado. Sí, 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 son los dos grandes peligros y para los cuales el ejército está ahí. Lo que sucede es que los conceptos que tenemos hoy del ejército, que vienen dados un poco como si el ejército fuese la herencia de una dictadura, que la hubo, pues que sigue siendo el ejército de entonces y nada más distinto. Es verdad que yo no conozco el ejército como lo conocía, por supuesto, pero bien, como una persona normal que está en el mundo de hoy, date cuenta que la mayor parte de las personas que hoy forman parte del ejército son personas que han nacido ya en la democracia, la mayoría, Claro. y las personas que tienen la cultura democrática, la mayoría. Sí, ¿qué sucede con la ministra de Defensa? La ministra de Defensa forma parte de un gobierno y el gobierno de hoy es un gobierno que... Tenemos que hablar del gobierno, ¿sí? Si quieres hablamos, damos un matiz antes de hablar de todas tus cosas, pero Madre mía, ¿cómo madre es el mía. gobierno? Hoy hemos asistido a un espectáculo Sí, terrible, sí. terrible en el Parlamento, en la sesión de control, donde Feijóo le afeaba a Sánchez precisamente sus múltiples mentiras y que también sabía que su mujer estaba imputada y no dijo nada. Y él simplemente hablaba de la máquina del fango, de la máquina del fango, de la máquina. Él y todos, desgraciadamente, todo el Partido Socialista que se ha convertido pues, en la tragedia que es. Ya lo dijo Óscar Puente con unas palabras terribles. Sánchez es nuestro puto amo. Qué tragedia. O sea, todos están así. Es su amo. Son todos una secta con un amo. Pero es que la guinda la pone Yolanda Díaz, Sí, pero... ferrorana, y dice, mierda, todos a la mierda. Nuestra paisana, ¿no? Sí, Nuestra la paisana. de aquí de casa. Mira, hace 2000 años, cuando la esclavitud en Roma pues era lo habitual, ya alguien dijo
que no había amos, sí si no había esclavos. Es decir, hay amos en cuanto hay personas que se dejan esclavizar. Entonces, no tanto tenemos que estar pensando en esos amos, sino tenemos que estar pensando en qué hacemos nosotros. También lo dijo Kennedy cuando dijo, no preguntaros qué hace Estados Unidos por vosotros, preguntaros qué hacéis vosotros por Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un gobierno que prefiero no calificar. Tendríamos que ir a, yo qué sé, pues hasta los pazos de Bayona, cuando Carlos IV y Fernando VII allí con Napoleón, pues el rey era Fernando, el Napoleón obliga, fuerza, para que le entregue el poder a su padre Carlos, y Carlos a su vez se lo da al emperador. Y el emperador se lo da a su hermano José, que estaba en aquel entonces rey de Nápoles. Yo creo que hasta aquel entonces no hubo un nivel tan ínfimo de actuaciones como los que estamos viviendo ahora, de verdad. Son terribles. Sí, a lo mejor estoy un poquito impresionado por lo que estamos viviendo estos días, pero yo lo veo así. Tenemos las personas que están viviendo, que están dirigiéndonos, gobernándonos, son personas que están ahí solo y exclusivamente por el poder, por el orgullo, por la vanidad de ser, de utilizar un avión o de que la gente le salude militarmente o de ocupar un puesto. Y a mí me parece que un gobierno tiene que ante todo ser un servidor, tiene que estar para servirnos. Completamente. ¿Sí? Y no para servirse de... Sí, y esto no ocurre hoy, ¿eh? No ocurre. Y esa defensa que hablábamos, por ejemplo, en este momento, España viviendo uno de los momentos más tremendos de su historia, con muchos problemas, con crisis en el exterior, con crisis en el interior, este gobierno en manos de siete votos separatistas, que lo único que quieren es lo que quieren, una amnistía, una ley de amnistía que se va a dirimir pasado mañana en el Parlamento, o mañana me parece que es. Y toda esta situación y el Estado de Derecho haciendo crack por todas partes, y en este momento todo en manos de gente como tú y como yo que defiende a España. Un juez en este momento, sí. El juez Peinado que contra todas las presiones sigue adelante, y un Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le dice, siga usted investigando a la que ya llaman los socialistas la presidenta del gobierno. Sí, es curiosísimo. ¡Es la presidenta! Sí, es maravilloso. Eso fue el subconsciente. Es decir, ellos consideran ya a la mujer del amo, la consideran ya la presidenta. Claro. Y entonces, y esto es la izquierda española. Realmente, yo no quiero pecar de pesimista, pero a mí me parece que todos los contrapoderes, en este momento casi todos se han pasado, y que solamente los jueces, que es el gran contrapoder, sin duda ninguna, bueno, Thomas Jefferson decía que el gran contrapoder estaba en la prensa. Cuando no estaba pagada, ni subvencionada. Prensa libre. En aquellos entonces, con Thomas Jefferson, finales del siglo XVIII, la prensa no estaba pagada. Finales del XVIII y principios del XIX. No estaba probablemente tan pagada como quizás esté ahora, porque hoy ya oficialmente está subvencionada. Y la característica de la prensa, sin duda ninguna, tiene que ser la libertad. La libertad. Si no hay prensa. Claro, la libertad. Sin duda ninguna. Y a mí me parece que de los puntales de las cadenas que aún tenemos para agarrarnos están el Poder Judicial, y no todo él. Algunos jueces. Y no todo él. Pero los jueces, vocacionalmente, y quiero pensar que la mayoría lo son, sí son personas libres y son personas que quieren y practican el derecho y lo ejercen, y hay algunos que quizás no, y hay algunos que se adaptan al poder. Sucedió siempre, la adaptación de distintos poderes al poderoso, eso sucedió siempre. Pero es que
en este momento, creo yo, que la diferencia entre ser una democracia y no serla está exactamente ahí, en esa frontera. Es decir, en cuanto el Poder Judicial ya no forme parte de esa defensa de la nación demócrata que hemos tenido desde el año 70 y pico, pues... No hay nada que hacer. Es el último poder. Es el último dique, porque todos los demás han volado por los aires, ¿eh? Sí. Han volado por los aires. O casi el último. Porque de quién depende la fiscalía, la prensa en un 90% al estar subvencionada tiene un amo, que es el amo, y que es el presidente del gobierno. Sí. Ya no hay solo presidente de gobierno, ya hay presidenta de gobierno, que ya es la primera dama, y entonces ya estamos viendo pues unos parámetros impresionantes. La oposición hace lo que puede, yo creo que tiene que hacer mucho más, y bueno, y en este momento los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque ¿cómo se defiende a la nación? ¿Cómo? Porque, primero, ¿qué es la nación? El concepto de nación. ¿Tú te crees que eso está en revisión ahora mismo? Para algunos sí. Yo sí. recuerdo cuando se presentó Pedro Sánchez para secretario general del PSOE, me parece, y le preguntó, Pachi López le preguntó, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Y él no sabía lo que era una nación. A mí me parece que él consideraba la nación aquello que él podría dirigir, mandar y gobernar si llegaba a ser presidente. Ese es el concepto de nación que tiene Pedro. Yo. Sí. Nada más. Sí. Nada más. El rey sol. Completamente. Sí. Bueno, ahora tenemos unas elecciones que son dentro de unos días, las elecciones al Parlamento Europeo. Creo que son muy importantes, porque ahí nos jugamos un poco qué Europa queremos. Es muy importante, porque en este momento es Agenda 2030, y en este momento es Agenda Verde, y en este momento todas las lacras que ha habido en contra pues, de los pescadores, de los agricultores, son unas políticas de nuestra propia industria, de la industria nacional, nos han empobrecido una barbaridad y han beneficiado a las grandes élites de Bruselas, que ya sabemos, los grandes lobbies, y bueno, en esta especie de contubernio han estado pues socialistas y populares muy de la mano, votando prácticamente el 90% de todas las cosas que nos han perjudicado tanto entre ellos. Sí. Entonces ahora hay un nuevo diseño de Europa. Hay una parte conservadora que se está afianzando, que parece que se va a afianzar, y bueno, que para nada yo le llamo ultra, o sea, creo que son las fuerzas conservadoras, y de hecho están en los conservadores y reformistas de Europa. Sí. Y ahí los europeos somos los que tenemos que decidir. ¿Hacia dónde vamos? ¿Seguimos con el socialismo o vamos a una Europa? Y en un momento crítico. Y en un momento crítico. Mira, España es de las pocas naciones con Suiza, si tú quieres con Suecia y Portugal, aunque no es exacto, que llevamos desde el año 45 sin guerra. Si tú miras la historia de España, remóntate todo lo que tú quieras, hasta Octavio Augusto, hasta César, Pompeyo, hasta cuando tú quieras, no encuentras 80 años de historia. Y si ya vamos al siglo XIX en que nos matábamos entre nosotros, las guerras civiles, las guerras carlistas, las guerras con los franceses, es que no encuentras ningún momento. Hemos vivido hasta ahora unos momentos tan estupendos que la gente no es consciente de lo maravillosa de esta etapa que ha sido para España. Y todas las personas que han vivido durante este tiempo, que hemos vivido durante este tiempo, estamos acomodadas y pensamos que ya el mundo no puede cambiar. Y el mundo puede cambiar. Y lo ha demostrado hace 2 años Putin, que el mundo puede cambiar. Y pregúntale a los ucranianos si el mundo puede cambiar. Y fíjate Venezuela. Claro. Pero ya está centrándonos, fíjate, en Europa. En Europa, sí, fíjate. Por ejemplo, Putin tiene el concepto que tenían los zares antiguos, que la verdad, Rusia era lo que hoy es Ucrania, sin duda ninguna, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, todo eso era Rusia. Los que mandan ahora en el Kremlin, no digo solo Putin, los que mandan en Rusia, tienen la idea de que quieren volver a esa gran Rusia, a esa gran madre Rusia. Y eso hace peligrar la independencia de Finlandia. Finlandia está en grave peligro, por eso quiere entrar a la OTAN. Lo mismo los estados bálticos,
Bielorrusia no, Bielorrusia ya casi está, ya forma parte Ya, casi de, ellos. claro. Y Ucrania, bueno, ya sabemos lo que está pasando. Entonces, Europa puede en cualquier momento volver a suceder lo que sucedió ya. No nos engañemos. Esto es posible. Que sea verdad o no, que esperemos que no, yo no quiero verlo, pero Es que la libertad hay que conseguirla todos los días. sí. Es que el hecho de tenerla no quiere decir que ya, como estás Siempre, diciendo tú, siempre. que la tengamos. No, 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 mucho cuidado. O sea, son momentos muy peligrosos. Sí, lo somos. Sí. Muy peligrosos. Sí, sí. Y con armas que antes no existían, ¿eh? Con armas que no existían. Y las armas siempre se han utilizado. Todas las que hubo siempre se han utilizado. Hasta las bombas atómicas se han utilizado. Pregúntale a los japoneses. Desgraciadamente. Sí, sí. Cuando ya no había, ya no Sí, tenían por sí, qué sí. utilizarse y se Sí, utilizaron. sí, y hay bombas atómicas en Rusia, y hay bombas atómicas en Israel, y hay bombas atómicas en Irán, y eso puede suceder, claro que puede suceder. Y dentro del panorama español, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú ves que es pasado mañana gobernando Puigdemont Pues no, No lo ves. no, no, ¿Ves a Salvador y ya? porque soy optimista yo. ¿No ves? Yo creo que no voy a pensar demasiado en Cataluña, voy a pensar en España más. Yo creo que las cosas van a cambiar y pronto, y para bien. Yo creo que van a cambiar bien pronto. Y van a cambiar bien y pronto porque, mi razonamiento, casi siempre me equivoco como profeta, pero espero no equivocarme esta vez, son tantos los frentes que tiene establecido el gobierno actual. Son muchos. Personalmente el presidente está acosado por todas partes, tiene los separatistas, depende de los enemigos de España, cuidado. De los enemigos no hay de España. Depende de los enemigos de España. Y no sabemos cuánto depende de naciones como Marruecos. por ejemplo, de Israel también, De Israel. de Estados Unidos, Sí. de los franceses. O sea, lo tienen cogido. Y en este momento casos como Pegasus y todo esto pueden empezar a aflorar. Yo creo que eso puede. Nosotros no lo sabemos, probablemente no lo lleguemos a saber durante mucho tiempo, pero eso está ahí. Y él lo sabe. Todos lo saben, claro. Así están. Pero ¿por qué ha cambiado tanto la postura de España tan de repente y sin aparente motivo ninguno de decir Sáhara tiene que ser lo que se había quedado en que iba a ser y de repente sí, claro, Sáhara es marroquí, pero en 5 minutos fue. ¿Dónde lo tiene cogido? Bueno, pero entonces todo eso está encima de la mesa. Volvemos al Poder Judicial, que ha reabierto causas. A mí me parece que se van a aclarar las cosas. A mí me parece que lo lógico, el camino lógico, es que un gobierno en estas circunstancias y con tantos frentes y algunos importantes, lo lógico es que dé marcha atrás. Que no se llegue a que se diga, bueno, pues lo que decía el teléfono del presidente fue esto, esta es la conversación. A lo mejor no llegamos ya a eso porque antes habrá unas elecciones anticipadas. Sí, yo creo que ¿Y en qué plano queda el Partido Socialista? El Partido Socialista tiene que cambiar. Yo tengo un buen amigo, mi amigo Antonio Miguel Carmona, que es un socialista de pro, y que charlamos de vez en cuando. Él fue candidato a la alcaldía de Madrid, sí. Y le hice una faena a Pedro Sánchez terrible una vez. Esta es una anécdota que me contó él personalmente. Resulta que se iban a hacer el grupo que iba a estar a dirigir el Partido Socialista. Había que inscribirse o esas cosas que no sé muy bien cómo funcionaba. Y entonces le dijo Pedro a Antonio, le dijo, oye Antonio, no te preocupes que ya yo te llevo mi lista. Y dijo, estupendo. Dijo, hasta hoy. Nunca lo llevó. Claro, llegó el momento, la fecha, y ya no estaba en la lista. No estaba en la lista, no lo puso porque era un enemigo realmente. Él pudo ser el alcalde de Madrid en su momento. Estoy hablando, no me acuerdo cuántos años hace de eso. Era Esperanza Aguirre, la otra persona.
y él obedeció a su partido y bueno... Y se le aceptó ofreció aquello. Esperanza, ¿eh? Sí, se lo ofreció, sí. Esperanza Aguirre le ofreció Sí, ser alcalde. es exacto. Y él dijo que no, Es exacto. porque el partido no le dejó. Afirmativo. Dios mío. Así fue, así fue. ¿Eh? Exactamente fue así. Y entonces en este momento, pero yo lo que veo que en este momento el Partido Socialista es tan cómplice con Sánchez como nada. Cualquiera, o simplemente 4 o 5 personas que en este momento lo hicieran caer, caía. ¿Sabes lo que me impresionó una vez, hace poco? Viendo a nuestro amigo Paco Vázquez en Sí. la televisión, después de que le hacen una entrevista, dijo, y yo por mi madre juro que esto no va a seguir por este camino. Estaba... Enardecido. Sí, hay muchos socialistas de los de siempre que esto les duele mucho. Claro, pero no Y a están mí- en el Parlamento, no pueden hacer nada. Es que la sociedad no pueden hacer nada desde el punto de vista de actuar en el Parlamento, pero sí como sociedad, sin Hombre, duda por ninguna. supuesto, eso desde luego, claro que sí. Y hay personas muy capaces, Claro que sí. muy capaces, Nicolás Redondo, Paco Vázquez, que estamos hablando, Antonio, que hemos hablado. Sí. Pero tendría que ser un nuevo socialismo, desde luego no esta representación. Probablemente. Es que estas Porque- personas es mejor que se marchen casi todas, porque no están ahí por ser personas que amen a su nación y quieran servir a España. No, a la sociedad, a España, lo que quieras. No están ahí por eso. Están por tener un sueldo. Son personas con... la mayoría de ellas con un nivel intelectual, nivel económico, y son personas Muy precario. ¿a dónde van a ir si no? Necesitan al amo. Eso, sí, Necesitan el amo. Lo necesitan. Lo sí. necesitan todos. Sí. Bueno, pero ahora, dejando un poco la política, Amén. nos vamos al tema intelectual. Tú durante mucho tiempo has hecho unas conferencias impresionantes, has organizado en el Club de Campo aquellos viernes a las 8. ¿Cuánta gente vino por aquí? Porque eran primeros espadas. Tú has conocido pues a sindicalistas, Sí. políticos, médicos, empresarios, de todo. Fueron una experiencia maravillosa y eso se fue desde que tú no estás en esto. Y lo pasamos bien, ¿eh? Eran increíbles. Porque además terminábamos en una cata de vino. En ¿no? una cata ¿Te con acuerdas? Janel, ¿te acuerdas? Sí. Y eran maravillosas. Sí. ¿No has pensado reflotar eso otra vez? Vamos a ver, yo lo empecé con mucha ilusión, cuando lo empecé, porque empecé pues, con el siglo, me parece, que fue en el 2000. Fíjate, Sí. o sea, fueron muchos años. Sí, 19 años yo creo Fíjate, que fueron, sí. fíjate. Y esos 19 años venían 9 personas cada vez, y lo que tú dices, yo estoy muy satisfecho del nivel, aprendí Impresionante, mucho, conocí ¿eh? mucha gente, sí. Víctor Rubido, que era director de ABC entonces, Antonio Miguel Carmona, candidato. Vinieron 3 ministros, que ahora recuerdo, varios embajadores de Hungría, embajadoras de Hungría, de Eslovaquia. Vinieron médicos como el doctor Cuenca, número 1 en trasplantes cardíacos del mundo. Del mundo. Sí. Y estadísticamente hubo momentos en que su unidad de trasplantes estaba en lo mejorcito del mundo, sin duda ninguna, y sigue estándolo, por supuesto. Y sí, gente muy capaz. Políticos de gran nivel. Sí. Vino María San Gil. Ah, espectacular aquella espectacular, conferencia. Mira, María San Gil ocurrió lo que nunca había ocurrido en el club. Desde donde empieza la carretera de Serantes, todo aquello estaba de coches y no cabían los coches en el aparcamiento del club. Una cantidad de gente enorme. María San Gil atrajo muchísima gente. Es verdad que estábamos en aquellos momentos, ella vino con su escolta, con sus escoltas, y una mujer encantadora. Me decía, hablábamos de los políticos, y me decía, me cogía del brazo en los momentos esos que tienes de interreino, y me decía, Río Seco, es que a mí los políticos no me gustan nada. Así terminó. Sí. ¿Cómo se Sí. deshicieron de ella? Qué pena, porque Sí. qué personaje para el Partido Popular sí. maravilloso, y cómo le dio de lado completamente. Sí, Además, sí. incluso la insultaron de una manera tremenda, ¿no? Diciendo poco menos que estaba desequilibrada. Aquello fue tremendo. Aquello fue tremendo. Sí. Pobre María San Gil. Y otra gran mujer que vino por aquí, que fue espectacular la conferencia, Rosa Díez. Sí, Rosa Díez también, magnífica. Magnífica. Rosa Díez vino y fue la primera conferencia que dio ya fuera del Partido Socialista. Yo la quise traer el año anterior y me dijo, mira, no quiero ir porque yo me voy a ir del Partido Socialista. Estaba en Europa en aquel entonces, de eurodiputada. Y me dijo, yo no quiero ir porque yo me voy a ir del Partido Socialista. Y fue cuando formó UPyD y me encantó.
Yo no sé qué tienen ciertas mujeres, más que los hombres en general, que me da la sensación de que tienen las ideas más claras, son más definitivas, menos ambiguas que los hombres en general. En general lo he visto así en la vida, sí. Pero concretamente ahora hablando de las personas que han venido aquí, lo he visto también... Más en la mujer, sí, que en el hombre. El hombre a lo mejor es como más políticamente correcto. Sí. La mujer se lanza más. Quizás. Más que lanzarlo, no sé si más valiente, sino que tiene las ideas más claras. Más claras, sí. Sí. Y lo ves en la política actual ahora, ¿eh? Personas como Ayuso, sí. Cayetana Álvarez de Toledo, Esperanza Aguirre, son personas que tienen las ideas muy, muy claras en general. Y los hombres quizás quizás más ambiguos, quizás a lo mejor por nuestro carácter, no lo sé por qué, pero me dio esa sensación. A lo mejor estoy equivocado. No lo sé, pero yo lo que veo es que, claro, es que en política es difícil, porque en política, si se primara el talento, pero no se prima el talento, se prima la obediencia al líder. Y entonces ahí está. Si tú te rodearas de los mejores precisamente para sacar adelante un proyecto, sería maravilloso, pero tú te rodeas de los pelotas. Cuanto más pelota, mejor. Y entonces, claro, tienen que estar todos muy calladitos. Exacto. Para no... Eso lo vio muy bien, Aznar lo vio muy bien. Aznar dijo, he escogido un gobierno en el que todos los ministros son mejores que yo. Eso lo dijo Aznar. Y eso es el quid de la cuestión. Claro, bueno, pero no lo hacen. Tienen miedo de que les muevan la silla. Es lo primero que hemos hablado al principio, es decir, no hay amo, hay esclavos que quieren ser esclavizados. Claro, eso lo decía Shakespeare en el Julio César, en un diálogo de Casio y Bruto, y le dice, la culpa, Bruto, no está en los astros, la culpa la tienen los hombres cuando solamente saben ser esclavos. Sí. Claro, si tú te arrodillas, pues ahí... Me parece que eso es en la última parte, ya cuando ya han sido derrotados por Octavio Augusto, ¿no? Qué maravilla, Shakespeare, ¿qué estás leyendo ahora? Ay, porque ahora estás formando, ahora ya te lo estás pasando bomba con... Me dices, Pepa, tengo mis lecturas, tengo mis trabajos, tengo mis cosas. Mira, de aquí ahora voy a la librería porque acaba de salir un libro que me apetece mucho, que es La Roma de Constantino. Constantino es un rey que no conozco bien, que espero conocerlo mejor después de leerlo, y que fue definitivo, porque fue en el momento en que el Imperio Romano oficialmente se hace cristiano, y es un momento clave en la historia, ¿no? En otro momento te hablaré porque aún no leí el libro. ¿Qué estoy leyendo ahora? Mira, estoy leyendo esto... A ver, estoy despistado porque suelo leer... Todos, tienes varios. Sí, suelo leer varios. Uno de Agripina, escrito por Agripina, la que fue madre de Nerón, por un francés, Pierre no sé cuánto. Sí, un francés. Estoy leyendo una historia de España. Y estoy leyendo... ¿Qué más? Estoy ya despistado. Bueno, ahora estoy leyendo, que lo estoy ya acabando, Doña Urraca, la temeraria, de Isabel San Sebastián. Sí, menudo elemento, Doña Urraca, menudo elemento. Sí. Bueno, es muy poco conocida la Edad Media. Muy poco. ¿Y cuánto nos enseña la historia? Y qué poca historia se sabe. Fíjate los últimos programas de los niños, que quieren que la historia de España empiece poco menos que en este siglo, pero qué disparate. Pero si la historia te enseña todo y te abre los ojos a todo, qué barbaridad. Es absolutamente incomprensible. O sea, ¿qué? Pero forma parte del diseño de una nueva civilización basada en la falta de criterio. Creo que en poder manipular confiamos demasiado en las máquinas, en el maquinismo, en los nuevos inventos. Pensamos demasiado que la ciencia nos puede resolver los problemas y olvidamos las humanidades. Hoy la gente lee poco, se cree que con leer la Wikipedia se llama o algo así, ¿no? Ya es suficiente, los niños están con móviles
Y creo que nos confiamos demasiado en eso, que el mundo nos lo va a resolver las máquinas. Y al final no nos damos cuenta que todo está en nuestras mentes, nuestro comportamiento y nuestros conocimientos en general. Y el humanismo nos enseña todo. Y tú, con todas esas conferencias que hiciste, que organizaste, que tuvimos todos la suerte de poder disfrutar de ellas, aprendiste mucho de toda esta gente que venía. Se aprende todos los días, ¿verdad? Pepa. No solamente de las personas importantes, sino de todo el mundo se aprende. Yo ayer, por ejemplo, que estuve cenando con mi amigo Tono, Tono es un agricultor que vive en San Jorge, tiene 16 vacas y eso, y me estaba hablando de los problemas que tienen ellos. Mira, Tono nació en San Jorge, vive en San Jorge y seguramente por ir a San Jorge, su padre era ganadero, y resulta que ahora le obligan a tener una oficina en su casa, cuando él no sabe ni utilizar internet. Tiene que saber cuándo las vacas están a tal sitio en este campo, cuándo las tiene que cambiar. Sí, y en ese caso, de él también aprendo mucho. ¿Y él qué te dice? De la situación de la gente del campo, está de la situación muy dolido, del sector primario. Él tiene la sensación de que realmente van a por los ganaderos pequeños con ganas, es decir, cree que Europa hoy, porque esto es a nivel de Europa, creo que Galicia más aún, porque por ejemplo me contó una anécdota muy graciosa, muy graciosa, mira. Resulta que para tener no sé cuántas gallinas, pues tienes que tener un permiso, no sé cuántas, 10, 12, 15, y que si quieres comprar las gallinas, quieres comprar 4 o 5, tienes que demostrarle que estás capacitado, que tienes un permiso para tener gallinas. Sí. Entonces hay gente que coge y se va a Ponferrada una vez al año. Y compras gallinas allí. Las gallinas en Ponferrada, porque en Ponferrada se las dan de forma que no le exigen ese carné o esa cosita. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que creemos demasiado en la ciencia, en la técnica. Antes, en una conversación que tuvimos previa a esto, hablamos de la iatrogenia, ¿te acuerdas que te hablé yo de la iatrogenia? En la medicina también ocurre lo mismo, es decir, pensamos que la medicina, pues si algo nos va a resolver, todo lo resolvemos con los médicos, con nuestras medicinas, y no sabemos qué, por ejemplo, aproximadamente el 5% de los enfermos hospitalizados son enfermos iatrogénicos, es decir, producidos ya por el médico, ya por los medicamentos, ya por la actuación, sí. Bueno, hoy en día cada vez menos, por supuesto, pero uno de los problemas que hay es la resistencia a los antibióticos. Sí, claro. Entonces, los quirófanos, un enfermo llega con sus bacterias, pero es que se puede contagiar con bacterias que son a su vez muchísimo más resistentes que las que tienen. Hay que marchar de allí, escapar pronto. Todo eso forma parte de los inconvenientes de la evolución. Hemos creído que lo podíamos resolver todo. No lo podemos resolver todo. No lo podemos resolver todo. No lo podemos resolver todo. Somos un tránsito, ni somos Adanes, como algunos creen, que todo lo inventamos nosotros, ni somos tan poderosos. Somos seres humanos, limitados. Sí, muy limitados. Y el Pepín Rioseco, deportista, porque tu talante en la conversación es el talante de un deportista, de una persona que sabe sus metas, que tiene sus metas. Tú en este momento, ¿cuál es tu palmarés? Porque ahora mismo estamos hablando de tu edad. ¿Cuántos años tienes? Nací en el año 41. Perfecto, en el año 41. Y ahora mismo eres recordman mundial. Sí. A ver, ¿en qué especialidades? Sí. Cuéntame. Bueno, cuando me retiré... Porque primero eras un gran nadador y siempre te entusiasmó la natación. No tan grande. No. Ahí no coincido contigo que fuese un gran nadador. Lo que sí es verdad es que hice mucho por la natación. Y hice clubs, el Club Marina, por ejemplo, con natación Ferrol, yo lo presidí, sí, hice eso. Pero, en mi opinión, yo no era un gran nadador. Nadaba, sí, aquí en Ferrol era el mejor y quizás a nivel gallego, pero... Pero tenías todas las medallas. Dices, bueno, pero tú eras el número 1. Por aquí. Bueno, vale, por aquí. No había piscinas aquí. La única piscina que había era la de la Bazán. La de la Bazán, que era descubierta. No. Pero ahora cuando me retiré, pues me di cuenta de que tenía muchísimo tiempo libre.
y había que utilizarlo, claro. Y dije, bueno, pues a mí me gusta correr, ya corría antes, ¿no? Pero antes era dominguero. Y dije yo, bueno, pues voy a correr y si una cosa vale la pena hacer, ¿por qué no la vamos a hacer bien? Pues traté de hacerlo bien y entonces, pues sí, empecé a hacerlo bien. Y empezaste a entrenar en Doniños, Sí, qué que ese bien. es tu campo de Sí, entrenamiento, qué maravilla en ese aquello. pinar maravilloso. Lo han estropeado últimamente, Lo han ¿sabes? estropeado. Sí, han cortado mucho y... Fíjate otra cosa, aquella zona, la zona que hay entre San Jorge, la playa de San Sí. Jorge y Doniños, aquello había caballos, ¿sabes? Sí. Y ahora ya no los hay porque salieron unas leyes nuevas que hicieron impracticable de que se pudiesen tener caballos y aquello está ahora muy descuidado. Luego cortaron una serie de pinos y aquella zona era maravillosa. Era un paraíso. Y yo espero que alguna vez llegue a ponerse bien. Y sí, iba por allí. Y ahí entrenabas. Sí, sí, muy bien, muy a gusto. Momentos ideales, Sí. ideales, de libertad absoluta. Con el océano yo al fondo, corriendo, medio desnudo. ¿Y qué piensas allí? Cuando estás ahí en esa especie de... La sensación de, no se piensa, o sí, ¿O pero qué sensación la sientes sensación de libertad, sobre todo. Sí. De poder absoluto, de poder hacer lo que quieres, correr. Oh. Es maravilloso. Y te apuntas a las diferentes carreras y en este momento Sí. tienes 4 récords. Hay alguno más. 5 del mundo. ¿Cuáles tienes? Vamos a ver. En atletismo Sí. hay lo que se llaman los másters, que son aquellas personas de más de 35 años. Hay los absolutos, que son de menos de 35 años, también hay juniors, cadetes, etc. Y los que tenemos más de 35, yo tengo más de 35, ¿no te habías dado cuenta? ¿Alguno más? Sí. Sí, pero poco. Pues entonces competimos en lo que llamábamos másters. Y quise competir, me llamó un club y dije, pues muy bien, los de Narón. Y competí. Y bueno, empecé por el medio fondo, 800, 1500, y bueno, aquí ganaba, después iba a los campeonatos de España y ganaba también, pues empecé a batir récords. ¿Y cuántos récords del mundo tengo ahora? ¿Cuántos récords del mundo tienes? Tengo 10. 10 Sí. récords del mundo. Sí. 10 récords del mundo. Pero entonces estás en el libro Guinness. Sí, no sé. Sí, claro, porque ¿quién tiene 10 Tengo récords? 10 récords del mundo. Sí. Tengo en la edad de 75, que yo me retiro a los 70, y entonces tengo récords del mundo con 75 años y tengo récords del mundo con 80. Y los que tengo son en pista, los hay en pista cubierta y los hay en pista al aire libre. Y los tengo 800, 1500, la milla, 3000, 5000 y también en cubierta y al aire libre y cubierta, y en 75 y en 80 años. Y hay alguno de España que no es récord del mundo, por ejemplo de 400, pero ese no es récord del mundo, ese es solo récord de España. Récord de España, y también lo tienes. ¿Qué? Entonces, ¿eres una institución? No, que Sí. somos personas que hacemos cosas. No, pero es increíble porque... ¿Y te exige mucho mantenimiento? No, ¿Tú yo- le dedicas mucho tiempo a estar en forma? ¿Cómo? ¿Qué haces? Sí le dedico mucho tiempo, pero me divierto mucho. Es decir, me gusta mucho. Yo lo paso muy bien. Y la mañana la paso haciendo deporte, sí. ¿Y tienes una alimentación especial? ¿O te pone, Sí, como variado. ¿Vas no al he hecho gimnasio? ninguna. Ah, sí, 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 sí. Es que tenemos un club aquí, tenemos un club en Ferrol, que es al que voy yo, el club de campo, que es una maravilla. Tú lo conoces Sí, algo, ¿no? sí. Mira, el club de campo tiene, para los que nos gusta hacer deporte, tiene un gimnasio magnífico, pero magnífico, ¿eh? Pesas, bicicleta, cinta, elíptica, tiene una piscina estupenda. Impresionante. Entonces a mí me gusta gimnasio, me gusta la piscina. Si hace mal tiempo, no salgo del gimnasio y la piscina, pero si hace buen tiempo tengo un campo precioso allí al lado del río, el río que desemboca en la Malata, y el río de la Sardina. Sí, el río de la Sardina. Y aquello es un paraíso. Y la mañana me la paso allí. Y estás solo, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Porque hay mucha gente que va, Lleno, está lleno. lleno. Sí, sí.
Invierno y verano. Sí, Siempre, sí, sí, siempre. sí, sí, sí. Hoy la gente se cuida mucho, ¿eh? Hay gente que se cuida mucho. ¿Y algún Muy tipo bien. de alimentación? ¿Tú recomendarías algo, por ejemplo, a la gente para que te digan, oye, pero es que este señor es una maravilla, pero es que, ¿qué hace este señor para hacer lo que hace, para correr como corre? Hay que entrenar, si quieres, si quieres correr mucho tienes que entrenar. Pero aparte de entrenar, me preguntas por la alimentación. La alimentación es que es muy sencilla, es muy sencillo alimentarse bien. Si tú te escapas de los alimentos muy manufacturados, de las bebidas hay 2 o 3 que puedes tomar, el agua, pero es muy sencillo. Y no agua mineral, ¿eh? No agua mineral, agua, Agua del la del grifo. grifo, sí, que esa es la buena, o la de la fuente de allí de Chamorro, por ejemplo, que también está muy bien. Sí, 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 sí. Agua, la leche como alimento, que no es ya no solo como bebida, sino como alimento, y luego los alimentos naturales, ¿Fruta? la fruta del tiempo, la Pescado verdura y del carne. tiempo, el pescado, que es un alimento ideal. Yo tenía un amigo que decía que era mucho más sencillo en eso, y decía, lo que hay que comer es lo que comían nuestros abuelos si eran pobres. Si eran ricos, no, porque entonces tomaban sus pastelitos, su vinito, No. entonces esos no. Pero si eran pobres y comían caldo habitualmente, y los domingos un cocidito con un trozo de carne de cerdo y tal, esa es una comida ideal. El caldo es un alimento estupendo. El caldo gallego, Sí, ¿verdad? hombre, el caldo Fenomenal. gallego es un alimento fenomenal. Y qué rico. A mí me gusta mucho. A mí me encanta. Sí. Vamos a publicidad y seguimos Estoy en tus manos. con ustedes. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Estábamos hablando de la degradación del pinar de Doniños, Sí. qué pena, ¿verdad?
porque aquello era un paraíso totalmente. Me encantaba. Y ahí hubiera sido el campo de golf perfecto, entre las dos playas, en la parte de la milla. Y ese campo de golf hubiera además preservado todos los alrededores, porque sería maravilloso. Y las ovejas cortando, pum, 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 claro, comiendo y cortando aquello claro, que tenían los RAF preparados como en Inglaterra, y los caballos. Sí. Y entonces eso nunca, fíjate, yo recuerdo cuando empezó Fraga, aquí, que hizo un libro blanco del turismo, donde va. Y entonces una de las cosas que él tenía, uno de los proyectos, era que hubiera muchos campos de golf, precisamente para preservar el paisaje maravilloso gallego. Sí, no conocía yo eso, está muy bien. Sí. Pero es que no hizo ni uno. Ni uno. Aquí desde luego nada. Fraga era un político, ¿eh? Era político, claro. Sí, sí. Con muchos arrestos, pero era político. Era político. Yo recuerdo en una ocasión que fui a comer con él y él me dijo, hablando los dos, lo que a mí me parecía, lo que a él le parecía, y me dijo, pero mire, usted no se dedique nunca a la política, usted haga una ONG. Aquello quedó clarísimo. Él era muy político. Yo conocí a Fraga en el año 67, 68, yo creo, en Guinea. Fue el representante español, el ministro, era ministro en aquel entonces. De Información y Turismo, ¿no? Sí, pero era representando al gobierno cuando se le dio el poder a Macías. No, a Macías no se le dio el poder en aquel entonces. A Anastasio, creo. ¿Y estabas tú allí? Sí. ¿Destinado en un barco? Sí, a la descubierta. Una corbeta. Una corbeta, sí. Sí, allí ¿Cuánto hemos perdido, Dios mío? Perdimos Guinea, perdimos el Sáhara, perdimos todo eso. Y además lo perdimos, qué pena, porque fíjate que España lo había tutelado perfectamente, vamos, era... Y luego, fíjate, el Sáhara, cómo ha terminado, que en vez de, otra vez, por errores terribles de este gobierno, que ya nos explicarán por qué, si la posición de España era un Sáhara libre e independiente, ¿por qué dárselo a Marruecos de regalo? Eso está claro. ¿A cambio de qué? Está claro de que no está nada claro. No está nada claro. Nada claro. No está nada claro. Y no tiene buen aspecto eso, ¿no? Tu papel de médico. Tú has visto pacientes pues, de todo tipo. Y sí. Tú has sido el último médico, nada menos que del grandísimo arquitecto Ferrolano. Bueno, Ferrolano no. El que ha embellecido Ferrol, que era de Vigo, pero nuestro gran Rodolfo Ucha, sí. A la que menos mal que le hicieron al pobre ya el homenaje, que ya era hora que se lo hicieran. ¿Cómo era don Rodolfo Ucha? Creo que un hombre entrañable. Yo lo conocí en los últimos momentos. Yo venía de hacer la especialidad, yo hice geriatría en la Cruz Roja de Madrid, y venía de hacer la especialidad y se pusieron en contacto conmigo y lo llevé encantado. Y ya era una persona, tenía 90 y... Yo creo que lo llevé durante 2 años, hasta los últimos momentos de su vida, y ya estaba un poquito pachucho ya, pobrecito. Y le encantaba charlar conmigo, y a mí me encantaba charlar con él, sí. A veces, como ellos veraneaban en Seselle, iba yo a verla a Seselle, iba encantado, y charlaba con él y eso. Y buenos momentos, conocí a una persona que, si es verdad, y lo es, de que por sus frutos les conoceréis, la ciudad de Ferrol le debe mucho a Rodolfo Ucha. Todo. Sí. La belleza de Ferrol. Sí, sí. Fue un gran arquitecto municipal. Los edificios que de hecho siguen siendo los mejores, ¿no? Sí. Los más exquisitos, los que salen en todas las fotografías cuando dicen, este es Ferrol, Rodolfo Ucha está allí. Pero creo que él era un hombre además muy excepcional. Era una persona muy creyente, una persona muy bueno. Aparte de, ya te digo, yo de un gran genio. Lo conocí los 2 últimos años, no sé, después leí sobre él y yo no tengo la experiencia de poder hablar con él cuando él estaba en plenitud de su vida, con sus ilusiones, El casino también es una de las partes en las que él actuó y es uno de los sitios preciosos que hay de Ferrol, ¿no? Y tú eres especialista en geriatría. Fui. Bueno, eres, porque yo te digo, un médico siempre es médico. No estoy muy convencido de eso. No estás de eso. No estoy muy convencido, y eso lo dice casi todo el mundo. Y no. Yo creo que el médico lo es en cuanto estás atendiendo a un enfermo y en cuanto tienes el contacto directo con el enfermo. Si pierdes el contacto directo con el enfermo y pierdes el hábito del estudio de la medicina,
ya no sé hasta qué punto te puedes considerar médico, ¿sabes lo que Sí, quiero decir? sí, perfectamente. Yo si quiero hoy ponerme al día, tendría que pasar un año por lo menos estudiando medicina, para ponerme al día de nuevo. Sí, 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 sí. Por lo menos un año. Además la medicina ha evolucionado. En ese sentido, esto es por semántica nada más, si soy o fui. Bueno, todos sabemos lo que, si fui, ¿Qué fue? desde luego lo fui, si soy ahora, desde luego no veo enfermos o veo poquísimos y solamente contadas excepciones. Como dice Paco, Paco Vázquez, que siempre dice, el que fue alcalde de La Coruña, nunca me pongas ex. Ah, sí. Siempre Está dice, muy bien el eso, que sí. fue. Y es Personaje verdad. interesante, Paco. Muy interesante. Muy Un personaje interesante. muy interesante. Mira, yo soy una persona que no, creo yo, que no soy envidioso. Yo creo que no. No tengo envidia de, excepto de una persona, de Paco Vázquez. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Y se lo dije el día que dio la conferencia y lo presenté. Porque eso de ser embajador de España en la Santa Sede, marca mucho. con aquel edificio del siglo XVI, con aquellos cuadros, esculturas, abolengo, es que bueno. Es que eso, ¿Qué me dices tú? Que sería una maravilla. ¿Quién no querría ser? ¿No tendrías tú, no tienes envidia de Paco Vázquez? Pues mira, sí, la verdad es que me entusiasmaría en aquel palacio maravilloso, con aquella... Oh, qué locura. De que haya sido alcalde de Coruña, no le tengo envidia ninguna. Pero ser embajador en la Santa Sede, qué maravilla. Qué maravilla. Y conocer los vínculos de la Santa Sede debe ser interesantísimo. Interesantísimo. Ahora tenemos a la ministra Cela, que es la que hizo la famosa ley esa de la educación, que es de la que yo te estaba comentando antes, que limita el estudio de la historia, hasta esto. Pues Cela está allí ahora de ministra de este gobierno, disfrutando de esa maravilla. Le envidio el lugar, no la envidio ella. No la envidias a ella, para nada. La educación es el problema más importante que tiene España, ¿eh? Yo creo que es la clave. Yo creo que es la clave, porque es como enderezas a todas nuestras nuevas generaciones y sobre todo en la libertad, en el conocimiento, en el estudio de la historia, pues para resolver problemas de hoy. Mira, hoy le preguntas a un chico universitario, universitario, quién fue Santiago Ramón y Cajal, y no saben quién fue Santiago Ramón y Cajal, que fue sin duda ninguna el personaje científico más importante de toda la historia de España. Fue premio Nobel de Medicina, como tú sabes, se lo dieron con Golgi, a la vez, por la unión de las neuronas en las dendritas, y fue médico militar, estuvo en la guerra de Cuba, allí tuvo el paludismo, y decía él que el grave problema de España, ya lo decía en aquel entonces, hace 120 y pico de años, el gran problema de España es la cultura, su educación, su cultura, y yo no tengo duda. Lo sigue siendo. Yo me quedo sorprendidísimo lo que estudian, lo que leen. Es que es un nivel muy bajo. Nosotros, mi rolada, sabíamos más cosas y mejor sabidas. Hoy quizás, pues eso, seguro, saben muchísimas matemáticas algunos y saben muy bien aparatitos y cosas, pero no tienen el humanismo, no tiene la cultura vasta que nosotros, vasta en el sentido de amplio que tenemos nosotros. A mí me da mucha pena cuando se larga ese mantra que desde hace tiempo se ha dicho, es que son las generaciones mejor formadas de la historia. Eso es mentira. Eso es mentira. Nunca se ha estado peor formado que yo creo que a partir de la EGB, fíjate lo que te digo. O sea, la EGB... No sé exactamente cuándo, pero pues mira, me remonto prácticamente a los años 90. Probablemente. De la EGB. 80, los años 80 de la EGB. O sea, la gran formación del alumnado en España, yo creo que fue hasta los años 80. 75, 80. Todo ese bachillerato. Ahí ya se empezó... Ahí empezó a degenerar. 75, 80. Ahí, la EGB. Ahí empezó... de desastre. Y por eso te están vendiendo eso como te venden otras cosas. Es que son las mejores generaciones. ¿Pero qué van a ser eso, hombre? Si saben lo imprescindible y ni eso. ¿No es cierto? verdad que se viaja más
con lo cual también sabes más idiomas. Pero eso es otra cosa. Exacto, es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Lo básico es tener los pilares de... Claro, es como cuando te dicen, vamos a ver, los representantes de la cultura, y sale Penélope Cruz. Oiga, pero estamos todos mal de la cabeza aquí. O sea, que como los representantes de... Yo lo que digo siempre, que están identificando a la cultura con lo que toda la vida se les llamó titiriteros. Sí, con todos los respetos al titiritero. Con todos. Oye, pero es que el titiritero forma parte también de la cultura. Exacto. Oye, lo mismo que la gastronomía Exacto. y lo mismo que los bailes regionales. Sí, pero hay otro sí, tipo de cultura que se llama el estudio, la preparación, la música, la literatura, sí. La danza, la historia. Es que eso no. Entonces, los grandes dicen, es que el mundo de la cultura, y son Bardem y Penélope Cruz. Sí, bueno, hombre, pues es francamente triste. Los que dicen eso, dicen que el mundo de la cultura son aquellos que me ayudan a mí. Y que yo digo que son el mundo de la cultura. Claro. Esa es la definición del mundo de la cultura. Actores, actrices y cantantes. Sí. Eso es el mundo de la cultura. Miguel Ríos es el mundo de la cultura. Oiga, este es un señor que canta, mejor o peor, según me puede gustar más o menos. Pero, ¿dónde está la cultura? Es que hemos empobrecido tanto. Sí. Es que tenemos ¿cómo te diría yo? Es que los conceptos son los que no tenemos claros. Nos hemos olvidado de las palabras, los conceptos, las definiciones de las cosas. Hablábamos al principio de la entrevista de la nación. ¿Qué es la nación? La idea de nación. ¿Quién tiene que defender a la nación? Y ahora lo mismo, la cultura. ¿Qué concepto es la cultura? Son muchas cosas, pero no me lo limite usted a Ana Belén y a Víctor Manuel, por favor. Que por cierto, la Puerta de Alcalá me encanta, pero no tiene nada que ver. A mí eso que me has dicho tú, de que has dicho que la historia de España iba a comenzar, ¿cuándo? Ahora, después de la Guerra de la Independencia, poco menos. Y ni eso. Se acabó todo. Se acabó. Olvídate de los Alfonsos, de los Sanchos, de los Pelayos, de Alfonso X el Sabio. No sabía yo. Sí, no, es que es tremendo. Y además, cuidado, con un revisionismo vergonzoso de todo desde el 34 hasta el 75. Todo un revisionismo absolutamente, pero vamos, de libro Orwell. Se está escribiendo 1984. La historia. Sí, señor. El Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad. Y mucho cuidado con discrepar. La verdad es aquello que yo digo que es verdad. Exacto. Y en vez de dejar la historia para los historiadores, y en vez de dejar esos años del 34 al 75 en manos, es decir, todo el franquismo en manos de los estudiosos y de los historiadores, que hay muchos, porque está Paul Preston por un lado, pero es que están otros señores por otro, o sea, hay de todo tipo, y se ha estudiado mucho, pero oiga, no me diga usted, Ione Belarra, que si yo digo X, es que usted me va a meter en la cárcel. ¿Qué es la ley de la memoria histórica? ¿En qué hemos quedado con la ley? Fíjate, la memoria histórica. Antes hablamos de la democracia. Una de las características de la democracia es que tú puedes pensar y tomar decisiones libremente. Con libertad, sí. Si tú te dicen que si piensas eso, no sé si pensar, pero sobre todo si lo dices, ya estás cometiendo un delito. Por ejemplo, digamos que yo no lo creo, pero digamos que el golpe de Estado del año 36 fue un golpe de Estado lícito y que las circunstancias aquellas, no nos metamos en eso, un poquito después, en plena guerra, por ejemplo, y digamos que se mataba en un lado y se mataba en el otro, como es verdad. Sí. Y había terribles asesinatos en un lado y terribles asesinatos en los otros, como fue verdad. Y entonces no puedes decir eso. No. Y unos no fueron... los demócratas, de un bando, porque lo digo yo, porque ahora estoy en el poder y tomo decisión, esto es verdad y esto no lo es. No, hay que dejar lo que tú has dicho, la historia. Ahora estoy muy influenciado porque estoy leyendo, como te dije, a Isabel San Sebastián, y está hablando cuando ella estaba casada, doña Urraca, con Alfonso VI, el batallador, pero no se llevaba muy bien. Tanto es así que había guerras entre ellas. Y cuenta
la novela está narrada como una doncella de Doña Urraca. Y cuenta ella cómo entraban los aragoneses en aquellos pueblos, también aquí en Galicia, porque estaba el obispo Gelmírez en aquel entonces, y arrasaban con los pueblos, violaban, mataban. Estas cosas no se pueden decir según quién. Claro. No, ya, la historia ya hay que, si está por este camino, está muy bien, si está por el otro. Es lo que hablábamos, es el ministerio de la verdad. Es la gran aberración contra la libertad y el gran, para mí, problema que tiene en este momento España. El número uno. Esa ley terrible de la memoria democrática no es ni memoria ni es democrática. Es una ley absolutamente hecha para destrozar. Eso se lo debemos a José Luis Rodríguez Zapatero, fundamentalmente, que es el que saca esa ley. Sancionada precisamente por don Juan Carlos. Se lo debemos a un Mariano Rajoy que tuvo en sus manos la posibilidad de derogarla y no la derogó. Y ya se la debemos ahora mismo a un Pedro Sánchez que está haciendo, pero vamos, pipas con todo eso. Un paréntesis en eso que acabas de decir tú. Has dicho que fue sancionada por el rey Juan No le Carlos. quedaba más remedio. Claro. Claro. Tenemos que saber que cada cual ocupa su lugar, ¿eh? Y el rey no puede hacer el trabajo que debemos de hacer los demás. Es verdad. Y entonces, a mí me parece que Juan Carlos fue un momento, sobre todo la primera mitad del reinado de Juan Carlos, fue magnífica para España, porque había problemas también en aquel entonces, ¿eh? Aquella frase de ruido de sables, durante muchos años la gente no lo sabe, pero cuidado, que había ruido de sables reales, y de hecho llegó el 23 de febrero, ¿no? Sí. Fue un ruido de sable bastante gordo, que pudo haber sido más gordo aún. Entonces, el rey, yo creo que... No le queda más remedio que sancionar. Sin duda. Como a Felipe. Sin duda. A don Felipe no le va a quedar más remedio que sancionar la ley de la amnistía. Sí. Pero don Felipe ha tenido dos momentos. Uno, magnífico y súper valiente, en octubre, cuando hizo aquel famoso discurso. Sí. ¿Y ahora? ¿Tú hablabas de valentía y ahora de prudencia? Sí. Fue valiente, fue inteligente aquel y fue oportuno, porque fue en el momento. Quizás una semana más tarde ya no haría el mismo efecto. Y a mí me parece que la valentía, que es sin duda ninguna, es una virtud, una de las mejores. Lo leí el otro día, decía que la mayor virtud que existía era la valentía. Y hasta es posible, no pensé mucho sobre ello, pero hasta es posible. Pero la prudencia también es una virtud. Y a mí me parece que hoy Felipe puede ser el rey prudente. Y será bueno para nuestra situación en España, será bueno que sea el bueno. Y va a firmar la ley de la amnistía, no le queda más remedio. Ya veremos lo que pasa. Ah, bien, puede pasar algo. ¿Tú sabes lo que va? Sí. Decía... Bien. No, sí. Decía quién era, don Gregorio Marañón decía, no hagas planes para después de mañana. Bien. Así que ya veremos lo que pasa. Inteligente, don Gregorio. Sí. Inteligente. Otro de los grandes cerebros. Don Gregorio Marañón hacía guardias de médico cuando era chavalito, 20 y pocos años, de médico. Bueno, Gregorio Marañón, pues eso, fue médico. Estuvo muy cerca, después su vida, es muy interesante la vida de Gregorio. Bueno, estaba en una azotea en un hospital en Madrid, no sé en cuál, y estaba mirando los tejados de Madrid, que es una delicia, o lo sería en aquellos entonces de ellos. Yo supongo que en los 70, a lo mejor te estoy hablando de los años 20 o así, ¿no? Y entonces fue cuando, viendo los tejados de Madrid, empezó a pensar viendo el Madrid de los Austrias, sobre Felipe II, sobre Antonio Pérez, y sin duda ninguna tiene el mejor libro sobre la figura de Antonio Pérez que se ha escrito. Una joya también. Yo lo tuve y no sé dónde lo perdí, ese libro. Sí, lo tenía. El libro de Antonio Pérez, el libro de Gregorio Marañón. ¿Cómo va de la mano la medicina y la intelectualidad? Y la brillantez en algunos grandes pensadores han sido médicos. Santiago Ramón y Cajal
el más grande sin duda. Es increíble. Fue un momento, no para la medicina española, para la medicina mundial. Claro, Santiago Ramón es el principio de los estudios sobre las neuronas. Qué maravilla. Sí. Santiago Ramón y Cajal era un chavalito muy travieso, dibujaba de maravilla. Entonces, cuando era niño, su padre era médico, y entró en un hospital psiquiátrico, saltando a la tapia con sus amigos, e iba a ver los locos que en aquel entonces existían en aquellos manicomios encerrados. No había los medicamentos que hay ahora, ¿no? Y él hace una serie de dibujos sobre aquellos enfermos, ¿sabes? Después fue un magnífico dibujante en anatomía, y fue un magnífico jugador de ajedrez que estuvo a punto de no hacer medicina para dedicarse al ajedrez. No me digas. Sí, don Santiago. Era una mente privilegiada. Prodigiosa, ¿eh? Privilegiada. Y esa mente, pues nos dijo aquello que te dije antes de que el problema de España era la cultura. Sí, y que era como los ríos que iban a dar a la mar sin haber fructificado con su agua, regado los regadíos por los que pasaban. Pero ya es histórico, lo llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, qué pena. Sí. A lo mejor haría falta un gran pacto por la educación, el ponernos todos de acuerdo y el tener unas ideas claras. Pero ¿cómo vamos a hacer pactos de ¿quiénes nada? lo van a hacer? Si no me digas nada. Primero tenemos que seleccionar a esas personas sí, tienes razón. Que realmente... ¿Quiénes? Sí, desde luego, visto lo visto, mejor olvidarlo. No es el momento. Volvemos a Ferrol, ahora ya que estamos entrando en la línea final. Nuestra ciudad. Mira, tú eres fuiste y eres especialista en geriatría. Bien. Y eres marino, médico militar. ¿Tú no crees que la defensa, la Armada Española, tiene con la ciudad de Ferrol una enorme deuda por toda la gente que de Ferrol luchó en sus barcos, en sus batallas, por toda la gente que se comprometió con la defensa de España y con España? Y ahora mismo que yo veo el Sánchez Aguilera, que está ahí, a ver qué hacemos, qué no hacemos, a ver qué pabellones guardamos, cuáles reservamos, cuáles tiramos. ¿No era momento en que Defensa exigiera al Ayuntamiento y a la Xunta decirles, muy bien, tenemos que hacer aquí una gran residencia geriátrica para los miembros de las Fuerzas Armadas de Ferrol? Porque nuestro final va a ser siempre una residencia. si no morimos jóvenes, como decían los griegos, ¿no? Los elegidos de los jóvenes, de los dioses mueren jóvenes. Lo que acabas de decir, tengo muchos caminos para hablar sobre eso. Primero, esa gran residencia para la gente, para el personal de la Armada. Te contesto. Lo primero es que la gente que ha estado en la Marina, en el Ejército en general, yo creo que ha sido gente con vocación. Entonces, no esperamos que nadie nos diga muchas gracias por... No, ha sido un servicio, sin más. Que todos debemos hacer un servicio, cada uno tiene el suyo, ¿eh? El agricultor tiene el suyo, o sea que ningún honor ni ningún agradecimiento especial para el ejército en general. Sí que ha sido base, Ferrol no se entiende desde el siglo XVIII, no se entiende Ferrol sin la Marina, no se entiende. Cuando yo vine de Madrid, yo hice la especialidad en la Cruz Roja, lo primero, me nombraron un médico de Capitanía General, y tenía buena relación con Oya, se llamaba el almirante Oya, que fue... Sí, la Guardia y Olla. La Guardia y Olla. Sí. Sí, que se le escapó el ballenero, el Warrior ese, como... Y cesó. ¿Sabes cómo fue? ¿Cómo fue aquello? Pues se le escapó, lo tenían en el arsenal, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? Le quitaron una máquina, creo que le quitaron una máquina, estaba ahí, no estaba en el arsenal, estaba en el muelle de fuera, me parece, ¿eh? Sí. No te lo puedo asegurar. Y le quitaron una máquina esencial para que pudiese navegar. Pero ellos, muy cucos, pidieron la máquina a Alemania, se la pusieron un día de noche y desapareció. Y le costó el puesto. Que yo estuve en la cena de despedida de él, me invitó a mí y a un grupo de personas, y le dolió mucho.
recibió en aquel entonces, en plena cena, recibió un telegrama de Suárez, porque era Suárez el que estaba en aquel entonces, y que lo leyó la mujer. Estábamos todos nosotros allí, lo leyó la mujer y se emocionaron mucho. Y bueno, hubo así cosas muy curiosas. Estaba un cuñado tuyo allí en aquella. Miguel. Sí, Miguel. Sí. Estaba en aquella cena Miguel. Miguel te puede contar más cosas que yo, seguro. Y fue muy interesante. Lo de la residencia. Yo entonces le dije la posibilidad de hacer una residencia. Sí. Y me dio todas las facilidades. Y me puse a ello. Pero fue cuando se escapó el barco, fue cuando destituyeron a la Guardia. Sí. Y aquello quedó en agua de borraja. Y no se ha sí. vuelto a reflotar ese tema. No, es que lo digo porque ahora me parece que es el momento oportuno, precisamente porque en el Sánchez Aguilera hay una serie de pabellones, es un convenio que Defensa se lo cede al ayuntamiento a cambio de unas cláusulas y tal, ¿no? Entonces, no era el momento ideal para hacer ahí esa residencia. Mira, no era el momento de retomarlo. Aparte de que yo pienso que lo ideal es que el anciano siga viviendo en el ambiente en el que ha vivido siempre, si eso es posible, sí. Si eso que no siempre es posible, y tú lo sabes muy bien, pues aparte de eso, sí son necesarias las residencias. Y es curioso, pero tenemos un gran déficit de residencias, tanto de asistidos como de personas válidas, de gente incapaz, que necesitan ayuda, y gente no válida. Y sí, sin duda ninguna, claro. Es que es el momento ideal. Sí, en aquel entonces había pensado en los edificios que hay frente al parque, en la carretera de la Muralla, ¿te das cuenta? Sí, se había pensado en esos edificios, pero lo que tú dices, el Sánchez de Aguilera... el Sánchez de Aguilera tiene edificios maravillosos. Y espacios para pasear. Y además en el centro de la ciudad. Es decir, no te tienes que ir al extrarradio. Entonces yo creo... 200 metros. ¿Qué se podría hacer para empezar a activar este proyecto? ¿Quién lo tendría que activar? Por ejemplo, el almirante del Arsenal, o por ejemplo, ¿sabes lo que les pasa a los almirantes? Te voy a decir, por conocimiento de algunos, que son pobrecitos míos, tan ingenuos, que cuando cogen el bastón de mando, pues se creen que es para mucho tiempo, y no se dan cuenta que en 2 o 3 años, a casa. Entonces, oye, es que no se le ha ocurrido a nadie. Es que sería una persona que le harían una estatua en Ferrol, Es que sería respetado por generaciones. Sí, porque es un déficit grave. Sí, y la Defensa tiene muy pocas residencias, porque tiene 2 o 3 en España. Sí. ¿Qué menos que hacerla aquí? En un momento en que simplemente con que Margarita Robles diga, pues yo quiero esto, para una residencia... Hablaremos con Margarita. Están en otra cosa. Ya, pero ¿cómo podemos espabilarlos? ¿No se te ocurre nada para empezar a activar esto? Porque aquí hago yo un programa. Yo estoy en un momento de mi vida en que estoy recogiendo el fruto ya. Ya no estoy para sembrar ni para labrar, pero hay gente muy capaz. De eso no tengo la menor duda. Pero sin duda ninguna, bueno es sembrarlo, bueno es decirlo. Aquí Fidalgo fue una persona, el coronel Fidalgo, que luchó muchísimo por eso, pero todo quedó en nada, nadie le hizo caso, y es muy importante que así sea. Sin duda, una residencia de ancianos para personal militar, sin duda, mujer. Es que los militares no protestan, no dicen nada, no levantan la voz. Bueno, ya va siendo hora, ¿no?, de que digan algo, por lo menos que reivindiquen un poco esto. Es bueno, sí. Porque yo creo que hay que espabilarlos. No, porque sí, mano al botón, pero tanta mano al botón, oye, que es que sus derechos... Una residencia militar en Ferrol sería una cosa magnífica. Magnífica. Incluso, oye, pero no hay sindicatos de estos que ahora están moviendo lo del soldado y lo de todo esto, ¿por qué no empiezan a moverlo por ahí también? Sí, probablemente. Porque además hay déficit de residencias. Sí, claro. Sí. Claro. Y al final es que si un accidente o una enfermedad no lo remedia, vamos todos abocados a eso. Yo ya me veo, de ancianita, pim, en una residencia. Lo primero que hay que hacer, y es tu deber,
Y es tu deber, es cuidarte para que no llegue esa circunstancia de necesitar ese bastón y todas esas cosas. Y llegar a los 90 y muchos, como que son la edad que tiene tu madre ahora, y vivir muchos años estupendamente. 96 tiene, Pues eso. fíjate, es un momento pleno, ¿no? Pues eso. De su vida. Pero hay que cuidarse ahora ya, ¿eh? Hay que cuidarse ya. Es decir, sí. Sí, hay... pero muchas veces te cuidas, Pepín, y la salud, bueno, desgraciadamente, ya, no está en el cuidado, está muchas veces en la naturaleza propia. Sin duda, ¿Eh? sin duda, pero... Porque no tú me decías que tu madre se murió a los 103 sí, años. Sí. Y tú la cuidaste Sí, los últimos años de su vida. Ella quería que lo cuidase yo y yo estuve a su lado, sí. Sí, sí. Pero bueno, hay gente que o no puede o no tiene esa suerte de tener un lo hijo ideal, al sin duda lado. ninguna. Lo ideal es estar en casa. Mira, ahora, hoy, claro que eso, sí. Eso está relacionado un poco con lo de los jóvenes que ya quieren tener su casa con 25 años, con 28 años, su piso, su hipoteca, no sé qué. Yo hasta después de terminar la carrera y llevar muchos años de profesión no conseguí tener un piso, Claro. ¿no? Y no es malo, porque no olvides que en cuanto te separas, quieras que no, el contacto familiar y cercano, ese desaparece un poco, ¿no? Sí. Y la unidad familiar es muy importante. Entonces, las relaciones entre las generaciones. Y se están perdiendo la relación, desde luego, de vivir en un solo ambiente. Totalmente. Eso no es bueno, ¿eh? Sí. Las relaciones de abuelo, hijos, nietos, 3 generaciones... Es enormemente enriquecedor. Absolutamente. Y formaba parte de lo que era un poco la organización de la familia hace tiempo. Claro, pero ahora claro, no. Hemos importado lo americano, sí. Y se esconde la muerte. Sí. Y se esconde la vejez, sí. Y se esconde también la debilidad del ser humano al final, sí. Cuando llegas un poco a la plenitud, ¿no?, de lo que ha sido una vida. Es todo tan bonito de vivir, ¿verdad? Pues a mí me parece que concretamente ese detalle de que esta separación que hay entre generaciones dentro de un mismo edificio, con una convivencia, esto no es bueno y todos pierden, ¿eh? Todos pierden. Pierden los más viejos y pierden los más jóvenes, que no lo saben. Ellos no lo saben. No y entonces, mira, se esgrime algo muy fácil cuando tú tienes, bueno, que atender o estar con tu padre, con tu madre, en un final, ¿no? Y entonces, muchas veces te dicen, claro, es que altera mi vida. ¿Y? A lo mejor sí, es que es un concepto... Estamos en una sociedad muy consumista, que piensa en niveles económicos frívola, más que en ¿no? otra cosa. Sí, también, no sé. También. Entonces... También. Pero bueno, yo también entiendo que hay mucha gente que no le queda más remedio y que no puede. Hay mucha gente que no puede atender a su gente, pues porque no puede, pues porque no viven aquí, pues porque a lo mejor no tienen, trabajan los dos, es que no sé, hay miles de... Sí, pero hay ¿no? algo más que todo eso. Mira, hablando yo con unos amigos, me contaban, cuando nosotros estudiábamos, sí. Cuando yo estudiaba en Santiago, cuando llegaba el verano, muchos compañeros míos iban a Francia a la vendimia. Sí. A la vendimia, ¿eh? No estoy diciendo que iba... No, a la vendimia. Sí. O a Londres a fregar platos. Sí, a machacarse. Claro, sí, y a ganar un poquito de dinero para venir aquí. Pero estaban trabajando durante ese verano, con lo cual aprendían francés o inglés, pero sacaban un poquito de dinero y sabían lo que es. Yo hacía otra cosa. Yo en verano enseñaba a los niños a nadar. Y también hacía cursillos de natación, ¿sí? Y en el tenis, por ejemplo, pues en aquel entonces pues hacía cursillos de natación y nunca fui a la vendimia a Francia. Esos conceptos ya ahora no se tienen. ¡Qué barbaridad! Trabajar en verano, además. No. La gente lo quiere todo muy fácil. Y esa capacidad, no sé si de sacrificio, bueno, sí, pero de forma de vida en la que vas a beneficiarte muchísimo tú, también desde el punto de vista económico, pero desde todos los puntos de vista. Hoy no se tiene ya esa idea y se ha perdido. Pero bueno, es una circunstancia es lo que nos ha tocado vivir. Que estamos ahora. Pero esa residencia es fundamental. Sí. Y eso no sé yo qué hilos tocar para dar un impulso. Yo estoy seguro que sabes.
No. Seguro. Sí, tú sigue tocando Yo sigo puntos, diciéndolo, sí, porque creo que sería una gran cosa. sí, ¿eh? sí, sin duda ninguna, sí. Y creo que es una necesidad. Habla con 2 o 3 personas que tú consideres que eso y se organiza algo y se hace una pequeñita oficina por decir una palabra, con 4 o 5 personas que tengan interés, que tengan relación, que hayan sido pues alto mando para tener buenas relaciones y que conozcan el tema y que tengan ganas, pues seguro Pues que mira, se yo puede creo que el conseguir. mejor a tratar es el actual almirante del Arsenal, Pues que seguramente. es Ignacio Frutos, que es una Esa- persona encantadora Pues y además seguramente. siempre dispuesta a colaborar con la ciudad. Y yo creo que él sería un gran adalid de esto. Seguramente. Ahora han colaborado mucho con el tema de la valla esta, para ver si la tiran, Ya. si no la tiran. Pero vamos, son muy buenas las relaciones del Ayuntamiento y de la Armada, y yo creo que él podría ser en este momento, se lo Sin tenemos duda, que plantear, sin duda. Porque sería un gran Sí, adalid sí. de esta idea. Yo creo que que le sí, yo encantaría. creo que sí. Se puede hacer una pequeñita comisión de un grupo de 3, 4, 6 personas, que no son necesarias más, que estén en el tema y que puedan relacionarse con. Y sí, no Bueno, lo y dudo. ya al final, cuéntame una cosa, ¿cómo ves Ferrol? Ay, Ferrol, en donde yo nací, como dice la canción, y en donde yo me bauticé. Yo me bauticé ahí, aquí enfrente. En San Julián. Sí, en San Julián me bauticé yo. Me lo decía mi madre, aquí te bautizaste. Y nací en el hospital antiguo. ¿En el Hospital de Caridad? Sí, en el hospital, ahí de la calle del hospital, sí. ¿Cómo veo yo mi pueblecito, mi ciudad? Yo le tengo mucho cariño a Ferrol. Mi niñez, uno ama y es de donde pasó su niñez. Y yo pasé mi niñez aquí. El colegio, yo vivía en Serantes, los primeros colegios fueron allí cercanos a la zona, pero ya después vine a Rapariz. Rapariz era un colegio que había al lado del Carmen, donde está el ayuntamiento. Y después ya cuando había lo que se llamaba el bachiller elemental en aquel entonces, hasta los 13, 14 años. Y luego ya fui al instituto y luego ya a la universidad, ¿no? Y bueno, mis amigos, mi niñez, cada esquina de este pueblo, yo la conozco y tengo recuerdos de cada uno de ellas, ¿sabes? Y la quiero mucho, y de lo que se ama es muy difícil hablar y de juzgar, ¿eh? Hemos tenido momentos muy malos. Hemos tenido momentos, digo, sobre todo por cuestiones laborales, cuando nos cerraron los astilleros, para abrir los astilleros de Cádiz, porque aquello fue una competencia desleal brutal para Ferrol. Y bueno, las condiciones que firmó Felipe González para entrar en la Unión Europea nos lastraron completamente tanto nuestra pesca como nuestra industria, como nuestra ganadería, como nuestra agricultura. Se pagó un precio muy alto. España se hipotecó de por vida a cambio de muy buenas infraestructuras, es cierto, porque la contrapartida fue pues los grandes accesos a las diferentes comunidades autónomas, el AVE... Ferrol no se entiende, pero sin la Marina no se entiende. No tiene Ferrol. sentido. Ferrol era la Marina y todo lo que había alrededor de ella, porque el comercio, la industria, estaban relacionados siempre con la Marina. Claro que la Marina no era la que hoy hay, en el sentido de que la cantidad de personas que había, nosotros llegamos a tener 80.000 habitantes, ¿no es esto? Sí. 80.000 habitantes. Quizás en el 80, quizás. Sí, los años 80, Sí, antes de la terrible... Cuando estaba Couce 12 de alcalde, pues mi amigo Couce 12. Seguramente. ¿Qué recuerdos yo tengo de mi amigo Couce 12? Era un personaje excepcional, Couce, auténtico, ¿eh? Sí. ¿Sabes que Couce cuando... Médico también. Médico. Forense. Te cuento una anécdota de Couce muy graciosa. Dime. Muy graciosa. Couce era una persona muy graciosa, pero era auténtico, ¿eh? Eran no sé si las primeras o las segundas elecciones, pues eso, a lo mejor en el 80 o en el 79 o en el 81, muy poco. Entonces, cogió y llamó a un periodista y le dijo, oye, hazme una entrevista. Y dijo que había un partido político y que quería que tenía UCD, me parece que nombraba UCD, ahora no recuerdo los detalles, ¿no? Y que tenía mucho interés y que a lo mejor entraba en política y que bueno, que estaba a punto de dar.
Entonces, se enteraron los del PP, que le llamaron, oye, que te interesa, ¿no? ¿Te interesa? Y dice, sí. Eso me lo contó él personalmente un día que salíamos los dos del ambulatorio. Sí. Y otra cosa que me contó, también me lo contó él, resulta que un día vino Tierno Galván, me parece que había sido. Sí, Tierno Galván, vino aquí. Y vino al colegio médico. Y estaba Couce, era el presidente del colegio. Y lo asistió, lo hablaron, no sé qué, esas cosas. Tuvo buena relación con Tierno. Tierno, ya sabes que era del Partido Socialista. Sí. Y era el Partido Socialista distinto al PSOE era el que hay PSP, ahora. El PSP Partido Socialista Popular. Eso es. Y entonces quedó muy satisfecho, se marchó, el bueno de Tierno. Entonces le llamaron, le dijeron, oye, cuando llegó a Madrid, habló allí y dijo, oye, ¿quién tenemos en Ferrol? Y pues no, en Ferrol no tenemos a nadie. Y dijo, pues yo he conocido a una persona estupenda que se llama Couce. Ah, Couce, vamos a mirar no sé qué. Miraron. Esto todo es contado por Couce, ¿eh? Por Couce 12. Couce 12. Entonces miraron. Y, hombre, aquí sí, Couce, sí, un sindicalista. Couce Pereiro, el primo. Se equivocaron. Y fue la forma en que entró Couce Pereiro. A mí me lo contó mi amigo Couce 12. Muy gracioso, ¿no? Son anécdotas graciosas, Oye, ¿no? pues fue una buena equivocación también, porque te diré que uno de los buenos alcaldes de Ferrol ha Couce sido 12. Couce. Yo quedé encantado. Tanto Couce 12 como Couce Pereiro. Yo quedé encantado. Sí. La única cosa que tenía yo con ambos, es que si estaba hablando, recuerdo una vez hablando en la calle Galiano, me parece que con Couce 12, y pasa Couce Pereiro, y como no se saludaban entre ellos, pues yo no podía saludar al otro, y estaba incómodo, a veces... ¿No se saludaban? No. No me digas. No. Bueno, porque le había hecho una moción de censura, sí. Es que aquello, si es verdad, recuerdo yo cómo salió Couce 12 del ayuntamiento. No volvió a entrar en el ayuntamiento. Sí. No volvió a entrar, y lo invitaron varias veces al ayuntamiento. Y no quiso volver al ayuntamiento. Es que aquello le había hecho una faena, porque se había ido uno de sus correligionarios, aquel famoso Santalla. Sí, aquello fue una faena por parte de aquello, pero lo que él afectó de verdad fue que para él su primo era muy hermano. Sí. Y eso fue la lucha política. Y eso fue lo que le hizo mucho daño. Sí. Eso dice que eso, y no se lo perdonaba, y bueno, no sé. ¿Qué personajes tuvimos, verdad? Personajes, esos personajes que ha retratado maravillosamente Siro. Sí, ya. Esas caricaturas que venían en La Voz de Galicia, que eran antológicas. Sí. Es que era un personaje con todas las de la ley. Os recuerdo una vez en los fuegos, aquí en el muelle, cuando hacíamos en el muelle, que estaba con él, no sé cómo nos encontramos, estaba con él, y él hacía pum, como imitando, y la gente a su lado, pero si es el alcalde, no sé qué, venga. Era completamente peculiar. Absolutamente extrovertido, era una persona culta, su tema preferido era la República, era un tema que él tenía era muy simpatizante del Partido Radical, y bueno, el Partido Radical ya sabes que sería como... El Partido Radical era el de Lerroux, ¿no? Sí, de Lerroux, ¿sabes? Sí. Don Alejandro. Sí. Lerroux fue un personaje muy interesante, sabes que era de Barcelona, le llamaban el emperador de la Diagonal, ¿no? Y este Lerroux, que fue el que decía que había que hacer madres a las monjas o alguna cosa así. Sí. Pues él era muy de don Alejandro Lerroux y me habló de personas que había aquí en el Partido Radical, y un día me llevó a su casa y me enseñó papeles del Partido Radical, no recuerdo cuáles, muy interesantes. Sí, recuerdo, ese tema era un tema para él muy importante, sí, y él era de corazón, ya sabes que él era una persona muy apasionada, se entregaba de todo corazón. Completamente. Sí, era muy amaba a la gente y te trataba con... Y era su partido, digamos, ¿sabes? El fondo. Sí, y era su vocación, el Partido Radical de don Alejandro Lerroux. Pues fíjate tú, luego, cómo te va llevando la vida, ¿verdad? Sí. Mira, entonces tú, Ferrol, lo ves que está despegando, ¿te gustan las actuaciones urbanísticas que se están haciendo? Bueno, yo quedé
Estuve viendo ahora Esta al entrar calle. aquí, esta calle está preciosa. Preciosa. Esta Sí. calle está preciosa. Está preciosa. Es para pasearla. Sí. La calle está de la iglesia. Además, sí, es además una le da maravilla. el sol, que siempre le dio, Siempre. pero esta calle está muy Oye, yo la bonita. veo como el futuro sitio de copas, ¿sí? Porque todos estos negocios que se están cerrando ya por jubilación, ya que se van a cerrar, los veo recicladitos todos a pubs, tabernas, muy bien, o sea que esto está muy bonito. ¿Te das cuenta cómo siempre pensamos al final de todo en la alegría, en buen Claro, vino? hombre, tenemos que ver eso. Exactamente igual que hacía yo con las conferencias, ¿te acuerdas? Sí. Exactamente igual. Sí. Terminábamos nuestra conferencia hablando con toda seriedad de los temas y luego nos alegramos con un vinito. Con una y maravillosa tomamos cata de unos vinos. vinitos, sí, estupendo. muy... Pepín muy Rioseco, ha sido un auténtico placer tenerte charlando conmigo, porque me has enseñado muchísimas cosas, yo ya lo sabía, que me ibas a enseñar muchísimas cosas. ¿Qué es la vida, Pepín? Un camino, solo eso, ¿eh? Solo es un camino, no es una meta. La vida no es una meta, no tienes por qué tener un fin, hay que seguir caminando. Como decía, a ver, mi memoria ya no es tan buena, que algo así como, qué placentera vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la oscura senda que han seguido los pocos sabios que en el mundo han sido. O algo así dice, ¿no? La vida es el camino, es la senda, y no hay que mirar mucho para atrás, tampoco hay que mirar demasiado para adelante, lo decía don Gregorio Marañón, acuérdate, no hay que hacer planos para después de mañana, y viviendo, haciendo el mejor bien que puedas a los que están a tu alrededor, haciéndote el bien a ti mismo, sonreír mucho, tener ¿Tú charlas crees que es alegres. la clave, la sonrisa? Si quieres acerca a los demás. socializar, Sí. tienes que sonreír. Sonreír. Una persona seria, con... No, tienes que sonreír. Si quieres triunfar en la vida desde el punto de vista económico, pues tendrás que estudiar mucho y tendrás que labrar. Pero la sonrisa tiene otro punto de vista, otras facetas. Lo decía porque somos demasiado prácticos, pensamos demasiado en la cosa económica, en nuestra cuenta corriente, en comprar el piso. Esto es de una novela de Émile Zola, que era el bueno de aquel hombre que sale de la cárcel, pero que al haber estado en la cárcel, pues no podía tener, estaba muy limitado, ¿no? Y llega a casa de un sacerdote, y el sacerdote lo recoge y le va a dar de comer, y le dice a la señora, al ama, y le dice, pon los mejores cubiertos que tenemos un invitado. Entonces cuando la ama lo vio, se puso terrible porque sabía que era un preso que había salido y que pensaba darle pues, cualquier cosa. Y le dijo, ¿pero los cubiertos de plata también? Y le dijo, sí, los cubiertos de plata. Y dijo, porque lo que es necesario es importante, pero lo bello también lo es, y a veces más. Entonces, olvidarnos un poquito de las necesidades de todos los días, que sí, que hay que ir a ellas, pero también tenemos que acordarnos de sonreír, y de lo bonito escuchar de la música, vida, ¿verdad? De lo bonito, ir a de ver, disfrutar sí, en la medida en que podamos sí, de todas las maravillas sí, que tenemos y que son muchas. eso creo yo. Pepín, 1.000.000 de gracias por esta charla tan encantadora y vuelves. Yo te he cogido porque ya sé. Tú sabes que yo estoy a tu vuelves, disposición, pero ya he cumplido. Sí, pero mi dentro parte. de unos meses. Bueno, dentro de 12 unos años, meses, sí. dentro de 12 años yo creo que sí. Te lo recordaré dentro de 12 años. Me lo recuerdas. Sí. 1.000.000 de gracias. Cuídate mucho. Y 1.000.000 de gracias a todos ustedes y ya saben, hasta el próximo miércoles. Bueno.